Pues muy buenos días. Después de este momento de oración que pienso que ya nos ha puesto en sintonía con lo que queremos vivir a lo largo de este retiro, pues creo que nos da pie a lo que vamos a tratar, que sea esta meditación, que hemos querido titular como espiritualidad del Adviento. Es decir, ¿qué sentido tiene para nuestra vida este tiempo litúrgico que vamos a iniciar esta noche? ¿Qué nos puede aportar? ¿Cómo puede colmar también nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestra vida? Y al mismo tiempo, cómo desde ahí también nosotros somos artífices para el mundo de hoy, para nuestra tierra, para nuestra gente, también fuente y testimonio de esperanza. Seguramente hemos venido a este retiro con el ánimo y con el deseo de entrar más adentro, dentro de nosotros mismos, disponernos y prepararnos para vivir más auténticamente este tiempo que se nos regala, este nuevo año que iniciamos esta tarde, ¿no? Nuevo año litúrgico con el cual también nos preparamos para la vivencia de la Navidad, ¿no? Quizás todos tengamos la tentación de huir de la cotidianidad de la vida que a veces se nos hace tan pesada, tan abrumadora por los problemas, las dificultades, por la cantidad de noticias negativas que nos llegan de un bando y de otro y que muchas veces nos amenazan con perder lo fundamental de nuestra vida. Y que es precisamente hacia donde nos lleva este tiempo de Adviento, a recuperar la esperanza, a afianzar nuestra vida en la esperanza. Podríamos decir que si algo necesitamos hoy, si algo necesitamos en nuestro tiempo, en nuestra realidad, es precisamente una espiritualidad centrada en la esperanza. Vamos a tratar en esta meditación de ahondar, de profundizar en toda una serie de realidades, sobre todo desde la perspectiva bíblica y litúrgica que nos va a ir acompañando durante todo este tiempo, cómo realmente si algo puede fortalecer en nuestra vida y en la vida de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, algo que pienso que hoy en día es cada vez más urgente, es la necesidad de recuperar el verdadero sentido de la esperanza. Que en definitiva es el gran valor que vamos a ir viendo y percibiendo a lo largo de todo este tiempo de Adviento. Es la actitud que caracteriza a María en esa espera del Salvador, y es la actitud que ciertamente debería caracterizar también nuestra vida cristiana. Y un poco para que nuestra reflexión tenga un carácter así un poco sistemático y no sea simplemente una lluvia de ideas, voy a tratar de seguir un poco 4 puntos o centrar la atención en 4 aspectos o 4 elementos que nos pueden ayudar también en nuestro caminar durante este tiempo de Adviento. Por un lado, algo que posiblemente estamos haciendo todos los días, que es prestar atención a nuestra historia presente, a nuestra realidad, pero no simplemente como una constatación, sino como una invitación a ir más allá, a tratar de entender por qué está pasando lo que está pasando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, qué es lo que realmente se encuentra en el sustrato de esa realidad que nos envuelve. Porque hablar de espiritualidad no es hablar de cosas abstractas o de consuelos marginales que durante un fin de semana
podemos darnos a nosotros mismos, sino que hablar de espiritualidad es hablar de aquello que realmente puede dar sentido y valor a lo que forma parte de nuestra vida. No nos retiramos para encontrar el confort espiritual, sino que nos retiramos para fortalecernos y volver a la vida. Y ser capaces con nuestra propia vida de llenar y dar sentido a la vida. Incluso a esa vida que tantas veces se nos puede presentar como difícil y negativa. Por eso, luego centraremos la mirada en uno de los personajes que nos va a acompañar durante todo el Adviento, que va a ser el profeta Isaías. Prácticamente casi todos los días a partir del lunes en la Eucaristía, en la liturgia eucarística, escucharemos casi siempre al profeta Isaías. ¿Por qué la Iglesia ha escogido al profeta Isaías? Y me parece una pregunta muy importante que nos puede ayudar también a nosotros a cómo posicionarnos frente a la realidad de nuestra vida, frente a la realidad que nos envuelve y que nos cuestiona y que nos interroga, ¿no? Y con Isaías vamos a tratar de descubrir aquellos aspectos que pueden realmente ayudarnos a enriquecer este tiempo, a disponernos para luego vivir una Navidad en auténtica plenitud, ¿no? Por supuesto, no podremos no prestar atención a María, porque es con ella con quien esperamos. Y es María la que nos enseña realmente el sentido de nuestra esperanza. Una esperanza fundamentada en una promesa y en la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Por eso miraremos también a María como esa compañera de camino, como aquella que realmente nos alienta a vivir y a entender y a comprender profundamente la esperanza, ¿no? Para concluir, yo diría con una clave que nos ayude a mantener siempre encendida en nosotros la esperanza. Y que es una realidad que tenemos siempre al alcance de la mano, que es la celebración eucarística. Y cómo la Eucaristía, en la medida en que nos abrimos a ella, a su sentido renovador y a todo lo que se nos ofrece, puede realmente fortalecer en nosotros esa dinámica esperanzadora, gozosa, que quiere significar este tiempo de Adviento, este tiempo de esperanza. Y vamos a empezar con una breve mirada, no angustiada, sino tratando de ser realistas y de constatar simplemente algo de lo que todos somos muy conscientes, que constantemente se nos presenta a través de los medios de comunicación, a través de los diálogos, de los intercambios que tenemos unos con otros, y que muchas veces nos llevan a caer en el peligro de una visión pesimista del mundo que nos rodea, ¿no? Por supuesto, poner el acento en algunos acontecimientos negativos no significa que la realidad sea totalmente negativa, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano de nuestra existencia, constatamos y descubrimos otra serie de valores, ¿no?, que están ahí presentes, ¿no? Pero yo creo que esta realidad que nos envuelve también nos hace tomar conciencia de hasta qué punto hay un grito silenciado en la humanidad que todavía no consigue salir hacia afuera. O que quizás sí está saliendo hacia afuera, pero de maneras, podríamos decir, violentas y que generalmente ponen de manifiesto la falta de esperanza en el corazón del ser humano. Repetimos los errores del pasado, escribo ahí, algunos con originalidad. Hay cosas nuevas, hay realidades nuevas que antiguamente o anteriormente en la historia no se han vivido
y que suponen para nosotros un riesgo y un reto, y al mismo tiempo una llamada de atención a centrar la mirada en lo verdaderamente esencial. Aquí entre nosotros hay gente de muchos países que están viviendo conflictos y situaciones sociales, políticas y económicas terribles. Tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Chile, gente de Ecuador, de diversos países de África, de la India, de China. No hace falta mencionar ninguno en concreto. Las noticias nos van en cierta medida poniendo al día de todas las revueltas, de todas las situaciones que se van dando en unas partes y en otras. Y tampoco necesitamos muchas veces ir tan lejos, porque a las puertas de nuestra casa también emergen conflictos. Conflictos que podemos resolver o tratar de entender de muchas maneras, pero que al final terminan remitiendo a una insatisfacción profunda en el ser humano. El peligro de convertirnos más en máquinas y olvidar la dimensión verdaderamente humana de lo que somos. El hombre que está jugando a ser Dios porque ya no sabe quién es Dios. El otro día me quedaba asustado escuchando o leyendo un estudio que se ha hecho sobre todos los abortos que se han realizado en China con la política de el hijo único. 400 millones. 100.000 en España cada año. Se ha perdido el sentido de la vida. Y quien está llamada a proteger la vida se ha convertido en destructora de la vida. Un montón de células, un trozo de carne. Nada importante, nada banal. Las discusiones que emergen hoy en torno a la muerte digna se llaman, a la eutanasia. Más fácil que cuidar. Y toda la problemática que de ahí se deriva, ¿no? O la originalidad, podríamos decir, de los extremos a los que estamos llegando y que se están convirtiendo a veces en situaciones alarmantes, ¿no? El cambio climático del que tanto se habla, la deforestación de las grandes reservas naturales, etcétera, 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 ¿no? Que nos hablan casi de un autoapocalipsis que estamos provocando con el no cuidado de la naturaleza y esa invitación constante a una ecología, o esa problemática nueva que emerge y que nos está convirtiendo en una sociedad zombie. Vamos todos con los ojos metidos en nuestros móviles, en nuestros celulares. Hay más comunicación que nunca y hay más desvinculación que nunca. La falta de compromiso, la falta de relaciones auténticas, profundas. Y eso no es por culpa de los móviles, sino porque a través de los móviles proyectamos nuestros vacíos, nuestras carencias y nuestras frustraciones. Ciertamente, si nos quedáramos con esto, vaya desastre de mundo, ¿no? Pero todo esto está llevándonos, y ya es un problema grave a nivel social, ¿no?, a lo que llamamos la soledad.
el individuo termina siendo un ser aislado. Y todos sabemos que ya es un problema serio de grandes magnitudes, al menos en Occidente. Todo esto de qué nos habla, ¿no? O sea, más que poner de manifiesto, como les decía antes, la realidad negativa que nos envuelve, todo esto nos habla de realidades, yo diría, mucho más profundas, ¿no? Que son las que nos pueden ayudar a entender la importancia de este tiempo de Adviento que ahora iniciamos, ¿no? El porqué de nuestra historia, por qué estas revueltas, por qué la gente o nosotros mismos nos dejamos tan fácilmente condicionar y manipular. ¿Por qué podemos ser tan agresivos? Si entráis a veces en las redes sociales, se ve una agresividad increíble y que estamos a un pasito de que esa agresividad salga hacia afuera. De momento solo escrita, pero hay una agresividad y un odio y una descalificación del otro que llega a extremos increíbles, ¿no? Pero en el fondo todo ello ¿de qué nos habla? Que es hacia donde deben orientarse también nuestras miradas, ¿no? A que nos encontramos en un momento de la historia donde quizás con más fuerza que en otras situaciones o en otros momentos emerge que el hombre lleva una herida profunda dentro de sí mismo. Una herida que en el fondo es fruto de una insatisfacción, de una falta de amor increíble. El hecho de que hoy haya tantos divorcios o que llevemos tanto tiempo con tantos divorcios y que se haya convertido ya en la normalidad de la vida, no es el problema moral del divorcio, sino el problema de que detrás de todo ello hay una carencia profunda de amor. No somos capaces de amar porque no nos hemos sentido amados. Y eso de una manera u otra crea una frustración tremenda en el ser humano. En el fondo, todos los grandes problemas psicológicos y de enfermedad remiten en la inmensa mayoría de los casos a una falta de amor en la persona. Lo cual se traduce también en una profunda falta de esperanza. En el momento en que falta la base del verdadero sentido y de fundamento de la vida, todo lo demás se convierte en medios que favorecen o no favorecen, y si no favorecen, pues hay que eliminarlo. Y por lo tanto la vida ya no se valora en virtud de lo que implica y significa la verdadera dignidad del ser humano, sino en virtud de una funcionalidad. Soy feliz o no soy feliz, me hace feliz o no me hace feliz. Bueno, esto es un análisis muy somero, pero que lo he querido hacer porque nos ayuda a tomar conciencia de que hablar de Adviento hoy, en este mundo, es hablar de una urgencia. No simplemente de un tiempo litúrgico muy bonito, sino hablar de una urgencia espiritual, existencial, que todos tenemos, que tiene la Iglesia y que tiene, por supuesto, la humanidad. Y desde aquí creo que podemos entender muy bien la perspectiva que este tiempo litúrgico nos presenta y que se plantea como un valor fundamental que hoy, como seguidores de Cristo, también nosotros podemos y debemos ofrecer en este mundo. Prácticamente la realidad del mundo en el que vivimos nos habla de lo necesario que es la presencia y la venida de Jesús, del Mesías.
Maránata, ven Señor Jesús, que tanto repetiremos a lo largo de todo este tiempo. Ven Señor, no tardes. Y fíjense que sabiamente la Iglesia ha tomado como uno de los acompañantes bíblicos fundamentales de este tiempo litúrgico al profeta Isaías, que nos va a hablar precisamente no de lo que pasó hace 8 siglos antes de Cristo, que es la época en la que vive el profeta Isaías, ¿no? Sino que nos sigue hablando del problema que tenemos hoy. Alianzas políticas por un lado, por otro, búsqueda de intereses, los poderosos contra los pequeños, todo moviéndose en virtud de intereses egoístas que de una manera u otra amenazan con la vida de los seres humanos, de las personas, de los pueblos, y ponen en riesgo esa estabilidad a todos los sentidos y a todos los niveles. Por eso creo que Isaías, mejor que nadie, nos reproduce lo que podríamos llamar la espiritualidad bíblica del Adviento. Él nos habla como ninguno de los tiempos mesiánicos, ¿no? La esperada llegada de un Mesías, de un Salvador. En el fondo, todas estas revueltas que emergen aquí y allá, todas estas luchas, todos estos odios, en el fondo son gritos, a veces inconscientes, a veces insensatos, pero de una necesidad de esperar y de confiar en algo o en alguien. Es un anhelo profundo del ser humano que todos llevamos dentro. Necesitamos que algo, que alguien, ya sean estructuras, ya sean partidos políticos, ya sean ideologías, ya sean ideas, que vengan a llenar ese vacío. Y aquí Isaías nos va a golpear durante todo este tiempo, orientándonos hacia lo que es la verdadera confianza y la verdadera esperanza, ¿no? Que no nos puede llegar de alianzas con los poderosos. Ahí Isaías va a tener que luchar con los reyes de Israel porque el uno se quiere hacer alianza con el imperio mesopotámico, los otros con el imperio de Egipto, para estar protegidos de los unos, de los otros, y en esos juegos políticos que se termina jugando con la gente, ¿no? Viene Isaías a confirmar que solo podemos fiarnos de uno. En el fondo es la llamada profunda del Adviento, ¿no? ¿En quién tenemos nosotros puesta nuestra esperanza? ¿Qué es lo que fundamenta nuestra esperanza de vida, ¿no? Y es una invitación, en el fondo, también a un examen interior profundo de conciencia, ¿no? ¿En qué basamos nuestra esperanza? ¿O en quién fundamentamos nuestra esperanza de vida, ¿no? Y por eso Isaías también es un hombre pragmático, no es simplemente de ideas, de ¡ay, qué consuelo interior más hermoso nos va a dar el niño Dios!, sino que descubrir, afianzarnos en esa realidad va a implicar un posicionarnos también frente a los demás. Una de las llamadas que repite Isaías y que escucharemos, ¿no? Ese consolad a mi pueblo, dice el Señor. Consolad. Llevar sentido de vida a aquellos que están sufriendo, a aquellos que no encuentran valor, a aquellos que se sienten ya derrotados, a aquellos que no tienen esperanza. Fíjense qué tarea más hermosa que podemos hacer en el día a día, como verdadera espiritualidad de un Adviento activo. Llevar consuelo, llevar esperanza, en medio de tantas realidades difíciles y complicadas que tenemos que afrontar en el día a día, ¿no? Y que seguramente conocemos tanta gente que lo tiene tan difícil, ¿no? Es una invitación a disponer el corazón, nos dirá Isaías, ¿no?
no es una celebración externa, sino sobre todo que debe nacer desde dentro, que nos debe ayudar a todos a abrir el corazón al verdadero sentido de aquel que viene a llenar nuestra existencia. Y por eso las palabras de Isaías, aunque son una denuncia profética, ¿no?, frente a los intereses del mundo, ¿no?, que tratan o amenazan tantas veces los intereses auténticos del ser humano, ¿no?, aquí emerge la voz del profeta que nos hace ver el rostro de un Dios que se acerca a su pueblo, que se acerca a cada uno de nosotros, aun en medio de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez, ¿no? Una salvación o una redención que abarca toda la realidad, ¿no? Hoy lo decíamos antes, hablamos mucho de ecología, ¿no?, la amenaza del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que esa dimensión armónica con toda la creación ha estado siempre presente, aunque no la hemos visto o no le hemos prestado atención. Isaías usa unas imágenes fantásticas, ¿no?, va a decir cómo toda la creación se va a armonizar, ¿no? El desierto se va a convertir en pastos, va a haber agua abundante. Nos dice cómo el león y el cordero van a convivir juntos. Es decir, una naturaleza que también está llamada en Cristo a ser recapitulada, no destruida, sino armonizada con la dimensión profunda del ser humano, ¿no? Es decir, ese valor del cuidado de la creación entra como un valor inherente a esta dinámica del Adviento, de la espera, porque es Él el que va a reconciliar a todos los seres consigo, al ser humano, pero también a toda la creación, ¿no? Frente a esa sed, que en el fondo es el gran problema que llevamos dentro los seres humanos, una sed no saciada, una sed de amor, una sed de sentido, una sed de respeto, una sed de reconocimiento. Viene el Mesías, viene el Cristo como aquel que es el único que verdaderamente puede saciar el corazón del hombre. Y aquí emerge una dinámica espiritual profunda, ¿no?, que llena de sentido y de valor todas nuestras vidas, ¿no?, que transforma lo árido en lugar fértil, que al mismo tiempo hace que emerjan los verdaderos valores que en el fondo también todos anhelamos y que se van a constituir también en la dinámica que Jesús va a proyectar en su vida, ¿no?, con las bienaventuranzas, la justicia, el derecho, la verdadera salud, la alegría, todos esos bienes que en el fondo anhelamos y necesitamos como seres humanos y como seres divinos también. Isaías también nos va a poner frente a la importancia de lo verdaderamente central. Cuando abrimos el libro del profeta Isaías es sorprendente cómo inicia con una crítica terrible frente a todo lo que es dimensión institucional de la religión con la que nos queremos justificar. El culto, los sacrificios, el incienso que me ofrecéis me horroriza. Palabras fuertes, duras, pero que son una invitación a ir a lo verdaderamente esencial, que es a lo que nos lleva el Adviento, a poner la mirada ¿en quién? En aquel que viene. Él es el centro de la existencia, Él es el centro de la vida, no nuestros formalismos o ritualismos, con los que a veces simplemente buscamos justificarnos o llenar unos vacíos.
os invito a que durante este tiempo de Adviento le vayáis prestando atención a esas primeras lecturas que iremos escuchando, ¿no? Donde casi siempre va a ser el profeta Isaías el que nos va a ir abriendo los ojos, denunciando y anunciando, para ayudarnos realmente a descubrir lo verdaderamente importante, ¿no? Es decir, aquello que realmente puede saciar e iluminar una realidad, ¿no?, que parece fuera de sentido. Por supuesto, el segundo aspecto que nunca podríamos olvidar si queremos hablar de una espiritualidad del Adviento es la mirada en María. ¿Por qué? Porque ella es la primera protagonista del Adviento. Ella es la primera que ha vivido el Adviento. Ella es la primera que en su condición de madre, de elegida por el Señor, vive la espera del nacimiento de su Hijo. Y pienso que este es un valor que sobre todo las que sois madres, pues sabéis lo que implica y lo que significa, ¿no? La espera del Hijo, ¿no? Y dentro de todo lo que podríamos subrayar de María, yo simplemente quiero poner la mirada en algo que pienso que sintetiza no solo la vida de María y el testimonio de María, sino también lo que podríamos denominar como una auténtica espiritualidad del Adviento en María, que en el fondo se condensa en la oración del Magnificat, que curiosamente la oración del Magnificat es casi como la realización de todos los sueños y de todos los deseos que ya los profetas presentaban y planteaban, como lo que iba a significar la llegada de los tiempos mesiánicos y lo que iba a suponer para el hombre y desde Dios ese momento que iba a cambiar radicalmente la historia. Por eso nuestra espera o nuestra esperanza ya no se basa simplemente en una promesa, sino en hechos consumados. Y por lo tanto, todavía, desde la perspectiva de María, esa esperanza que venía siendo alimentada por los profetas ya se convierte, como dirá San Pablo, en una realidad. No esperamos algo que quizás puede acontecer, sino esperamos algo que ya ha acontecido y está aconteciendo. Y que se tiene que consumar, que tiene que llegar a su plenitud, que tiene que llegar a su realidad, ¿no? Y en este sentido, la perspectiva del Antiguo Testamento a lo largo de la liturgia se va a ir completando. Sí, por un lado con la figura de María, pero por otro lado también con la figura de los textos evangélicos que van a ir acompañando también este tiempo litúrgico, que normalmente nos van a hablar del cumplimiento. Jesús curando, Jesús sanando, Jesús acercándose a los pecadores, Jesús acercándose a los discriminados y a los pobres, Jesús invitándonos a que nos acerquemos a Él, que Él hará que nuestro yugo y nuestra carga sean suaves y ligeras, para decir que no se trata solo de una promesa, sino de una realidad que ya se ha cumplido. Y aquí es donde María nos ayuda profundamente a vivir este tiempo de Adviento y esta nuestra historia de calamidades como un tiempo en el que las calamidades no tienen ya la última palabra, aun cuando siguen dañando, podríamos decir, la vida de la humanidad. Pero en Cristo, en Dios, sabemos que todo eso ha sido derrotado. Y por lo tanto nuestra esperanza ya no es vana, sino que es una esperanza cierta de que al fin y al cabo todo eso ya ha sido derrotado en la perspectiva y en la dinámica de Dios. Y en este sentido
creo que María es un aliciente fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque ella en el Magnificat, oración que todos conocéis, ¿no? Ella nos habla ahí de gozo. Proclama mi alma. Se alegra mi espíritu. No es una alegría vana, no es una proclamación futurible, sino es un presente. Es un presente, ¿por qué? Porque Dios ya se ha hecho carne. Ya no es un Dios que vive en su cielo y en su mundo, sino un Dios que se ha hecho carne. Y por lo tanto ya pone de manifiesto el cumplimiento de todas las promesas y de todos los anhelos y de todos los deseos. María nos enseña que el Adviento, en el fondo, es la dinámica vital y existencial auténtica del ser humano, para que no perdamos nuestra humanidad, ni nuestra grandeza, ni nuestra dignidad, que es reconocerme y reconocer a Dios. O dicho de otra manera, mirarme a la luz de Dios. Porque cuando miramos incluso los acontecimientos de la vida a la luz de Dios, su sentido cambia. No es que Dios justifique hechos, sino que en Dios todos esos hechos, diríamos, ya tienen una respuesta. Y sobre todo, la vida individual de cada ser humano, a los ojos de Dios, tienen ya una respuesta y un valor que nada, ninguna circunstancia histórica pueden quitarnos ni cambiar. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Que en María significa, porque a los ojos de Dios, mi pequeñez, en un pueblo perdida, una mujer que no significa nada para el pueblo, en medio de la opresión o del dominio romano, Dios no deja de mirar mi pequeñez. No dejo de ser sumamente valioso para Dios. Fíjense que esto es muy hermoso en María, ¿no? Porque no simplemente se siente llamada a realizar una misión, sino que se siente mirada en su pequeñez. Es decir, a pesar de mi insignificancia, a pesar de mis circunstancias históricas, sociales, religiosas, yo soy importante para Dios. La importancia que cada uno de nosotros tiene a los ojos de Dios en este dinamismo de lo que es el Adviento, de lo que es la espera, de lo que es la certeza de que el Santo siempre actúa. Y aquí es donde María viene con fuerza a fortalecer nuestra esperanza, incluso en medio de las realidades más adversas de nuestra historia, de nuestras historias concretas, sociales, políticas o lo que sean, ¿no? Dios siempre actúa. Con su ritmo, con su manera, que tantas veces no entendemos ni comprendemos. Pero Dios siempre cumple. Es sin duda, yo diría, uno de los elementos más característicos de la fe de María, de la esperanza de María, que ella ha visto realizada, ¿no?, en el nacimiento de su hijo. Lo cual no quiere decir que tuviera ya las cosas muy claras, porque tuvo que hacer todo un camino de espera, de confianza, de oscuridad. Pero la justicia y el derecho de Dios emergen como verdades inquebrantables. Claro, no desde la perspectiva que nosotros normalmente valoramos, ¿no? Que Dios condena a estos y salva a estos, ¿no? La justicia y el derecho de Dios,
que nos presenta María en el Magnificat van por otra línea. El Dios que no deja de ser el misericordioso. Como había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia para siempre, ¿no? Fijaos cómo de aquí emergen tantos valores, tantos elementos bellos y hermosos de lo que implica y significa la riqueza de este tiempo de Adviento, ¿no? Para revitalizar en nosotros esa fe que hunde sus raíces no en nuestras capacidades, sino en la inmensa bondad y misericordia de Dios. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre lleva a cabo su palabra. Y por eso derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Aun cuando María nunca lo vio. María no vio la derrota ni de los poderosos, ni de los imperios, ni de nada parecido. Y sin embargo es capaz de confesar a la luz del misterio de Dios que esas realidades ya han sido derrotadas. No era una ilusa María, era una mujer de fe. Una mujer de fe que no vio, pero creyó. Una mujer de fe que tuvo que seguir sufriendo durante toda su vida las realidades injustas de un sistema social y político y religioso. Es la confianza de una mujer que, a pesar de que va a tener que ver cómo matan a su hijo, se mantiene firme en que Dios cumple su promesa. Por eso María nos es muy cercana en este tiempo de Adviento y en medio de esta realidad que nos envuelve con sus profundas sombras de oscuridad, pero que tras las tinieblas sabemos que está la luz que ha creado todo, y que esa palabra, como nos recordará el evangelista Juan en su prólogo, es la que se ha hecho carne. Creer contra toda esperanza. Fíjense, estos tiempos ponen a prueba la autenticidad de nuestra fe. La autenticidad también de nuestra confianza. Sin necesidad de tener que caer en un pesimismo o sin necesidad de caer en un optimismo ilusionista, ¿no? Decir, no pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa. Pero sabemos que en la perspectiva de Dios todo eso ya ha sido vencido y tiene los días ya contados. Aunque nos toque sufrirlo y padecerlo, ¿no? Pero la fe ahí se mueve, ¿no? Porque esa promesa realizada en la misericordia, como había prometido a nuestro Padre, ¿no?, es por siempre. No hay límites. No hay posibilidad de que surja ningún tipo de barrera que impida que Dios lleve a cabo su misericordia. Y esto me parece algo que sin duda alguna marca profundamente todo el dinamismo esperanzador del Adviento, ¿no? Por eso comenzaba presentando un poco esa realidad negativa del mundo de hoy, ¿no? Porque es en medio de esa realidad que tenemos que aprender a vivir y a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Porque nadie nos dice que aquí lo vamos a tener mejor, ni peor. No hay por qué andar siendo pesimistas, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en medio de una realidad muy agitada,
donde está emergiendo con fuerza la realidad de un corazón insatisfecho, vacío, que en el fondo es el que se ha venido cultivando y cuidando. Pero hay siempre esperanza. El Mesías ya está aquí. Y ha venido, ¿para qué? Para asegurarnos que la última palabra siempre la tiene Dios. O podríamos decir, la tiene el amor, ¿no? Y para que podamos vivir todo esto en el día a día, que la realidad externa no oscurezca nuestro corazón, ni nuestro espíritu, ni amenace nuestra fe, sino que realmente podamos fortalecernos en la esperanza de la llegada y de la presencia del Mesías, es que tenemos un medio a nuestro alcance con el cual Jesús no solo nos ha garantizado el permanecer con nosotros hasta el fin del mundo, sino el fortalecernos para que nosotros sigamos luchando con Él en la certeza de que Él ya ha vencido el mundo, ¿no? Y por eso quiero acabar con una breve palabra, breve reflexión sobre la Eucaristía, la realidad litúrgica que se nos va a ofrecer, que tenemos oportunidad de participar en ella cada día, cada domingo, y que no es simplemente cumplir con un ritual, ¿no? Porque entonces no tendría ningún sentido. No es cumplir con un mandamiento, es tener la oportunidad de entrar en el verdadero misterio de la Navidad, ¿no? Fíjense este texto de Juan Pablo II en su documento Eclesia de Eucaristía, donde dice: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Las últimas palabras: confiada esperanza. Eucaristía como lugar de revitalización, de encuentro, de realización de esa esperanza, ¿no? Pero no una Eucaristía ritual o formal, ¿no?, como por desgracia muchas veces hemos vivido, sino una Eucaristía en la que se hace realidad cada día el misterio de la Encarnación. Si nos abrimos a la conciencia de lo que ahí acontece, en cada Eucaristía estamos viviendo en primera persona el misterio de la Encarnación. ¿Por qué? Porque Jesús viene a hacerse carne en cada uno de nosotros. Fíjense, el hecho mismo de que Dios se nos entrega como pan, como comida, como bebida, es para hacerse uno con nosotros. Eso es lo que realiza el misterio de la Encarnación. Dios se hace hombre. Dios se encarna. Y en la Eucaristía, Dios se encarna en cada uno de nosotros. Nosotros somos continuadores de esa presencia. Cada uno de nosotros tiene el poder
y la oportunidad de ser encarnación del Hijo de Dios. Fíjense esto qué hermoso y al mismo tiempo qué real, ¿no? El Dios que entra en nosotros, que nos convierte en cierto modo a cada uno de nosotros como en María, para que gestemos en nosotros su presencia y seamos nosotros mismos su encarnación. Es decir, continuadores de su obra, realizadores de su reino, ¿no? Es decir, el misterio del Dios con nosotros, que está siempre presente en nosotros, se hace de un modo extraordinariamente real en cada Eucaristía. Bastaría con que meditáramos en esto para que realmente entendiéramos hasta qué punto Dios activa en cada celebración esa esperanza real. Porque Él no solo vino hace 2000 años, sino que sigue viniendo, sigue encarnándose. Quiere hacernos a nosotros partícipes imprescindibles en la construcción de este reino. No simplemente espectadores, ¿no? Como a veces se nos ha enseñado a vivir la Eucaristía, vamos de espectadores. No, vamos de protagonistas. Porque Dios viene a encarnarse en cada uno. El pan es el medio a través del cual Dios quiere entrar en nosotros. Quiere partirse y repartirse. Podríamos decir que aquí está el sentido espiritual más profundo de la misma Eucaristía. El Dios que se nos entrega. El Dios que se une conmigo. El Dios que uniéndose me fortalece y me asegura el final feliz, ¿no? Es decir, ayuda a vivir desde esa comunión amor y prolongar en cada uno de nosotros la espiritualidad del Adviento en la vida cotidiana. No necesitamos esperar a que llegue el mes de diciembre para plantearnos, ¿no?, cómo vivir el Adviento, no. En cada Eucaristía Dios viene. Dios se encarna, quiere encarnarse en mí. Quiere hacerme protagonista de su historia. Quiere hacerme continuador de esos valores que Él ha venido a anunciar. Y que por eso pueda yo encarnar la misión que nos anunciaba el profeta Isaías. Consolad a mi pueblo. Fíjense, la realidad social negativa nos ayuda a entender la importancia que nosotros tenemos en el proyecto de Dios. El Adviento nos ayuda a entender y a comprender que Dios nos necesita. Que ese pobre niño de Belén, nacido entre pajas, ¿no?, viene mendigando nuestra ayuda. Y que nosotros somos los verdaderos protagonistas en la construcción del reino, con Él y junto con Él, ¿no? Por eso creo que esta imagen que poníamos al inicio en las redes sociales anunciando el retiro expresa muy bien algo de la grandeza de este misterio de la Navidad y de la espiritualidad del Adviento, ¿no? La ternura de un Padre Dios. El amor de un Dios que todos necesitamos. Porque solo ese amor inmenso e infinito es el que puede sanar las heridas que llevamos dentro. Nuestras carencias de amor, nuestros vacíos existenciales. Esa herida que afecta tan profundamente al corazón del ser humano solo puede ser sanada por una medida. Ni el odio, ni las ideologías, ni las economías, ni las políticas, ni los institucionalismos religiosos, ni los rituales
serán capaces nunca de llenar el corazón del hombre. Solo un amor verdadero y auténtico es capaz de plenificar esta realidad. Y quizás podemos concluir con un hermoso texto que también emergerá en la liturgia de estos días, del Cantar de los Cantares, que creo que expresa muy bien quién es ese Dios que viene a nuestro encuentro, quién es ese Dios que ya se ha hecho carne, quién es ese Dios que quiere y nos sigue buscando. La voz de mi amado. Helo aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o un joven cervatillo. Vedle ya, que se para detrás de nuestra cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Empieza a hablar mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. El Dios que se hace hombre es ese enamorado locamente de cada uno de nosotros, que viene a nuestro encuentro, que me necesita, que me ama con locura, que me quiere hacer partícipe de todos sus tesoros, pero también de su tarea y de su misión. Que seamos verdaderamente consoladores de este pueblo que tantas veces anda perdido y desorientado en la búsqueda de la verdadera agua viva, el verdadero amor. Bueno, pues cerramos aquí ya nuestra meditación, ¿no? Os invito a que, pues a lo largo de este tiempo que tenemos en la mañana y en el día de hoy, pues centremos nuestro corazón en esta realidad, ¿no? De la esperanza, del consuelo, pero sobre todo de la presencia, ¿no? Y de la presencia amorosa.